Hola, queridos amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén pasando un hermoso momento. Con frecuencia me preguntan cuál es la diferencia entre la terapia manual o masoterapia o masaje o petrissage, la osteopatía y el drenaje manual linfático. Por eso les he preparado este video. Voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien. La mano preparada es un puente terapéutico, es el nombre del libro que escribí donde hablo de todas las terapias manuales del mundo. Entonces, este video es las diferencias entre esas terapias manuales. Primero que nada, vamos a hablar de las indicaciones generales de todas las terapias manuales. El médico realiza el diagnóstico médico y en base a ese tratamiento se procede a la rehabilitación pertinente de acuerdo al diagnóstico. Las indicaciones generales, contracturas, dolores, estrés, estudios, el médico tiene que determinar si se puede o no trabajar sobre columna vertebral, es decir, cuál es la rehabilitación a realizar. Mejora la circulación, ayuda a las tensiones, a las dificultades circulatorias, linfáticas, sanguíneas, problemas digestivos, insomnio, baja autoestima, porque trabaja sobre el esquema corporal. No es que le vamos a hacer terapia como un psicólogo, sino que es un complemento a una terapia que puede estar cursando con situaciones emocionales, porque genera relajación y bienestar. ¿Qué está contraindicado en todas las terapias? Lastimaduras de la piel, fracturas, inflamaciones agudas, alguna que el médico especifique que está contraindicado tratarlo. Si un paciente alcoholizado, con estupefacientes, en estados críticos mentales, de salud, es decir, por ejemplo, un paciente que está en terapia intensiva, si se puede, si el médico le indica, depende de la situación, se puede o no realizar una terapia manual. Dolores altos cervicales que podrían responder a un problema neurológico, o por ejemplo mareo, vértigo, que podría ser no necesariamente de cervical, sino de los otolitos. Allí un otorrinolaringólogo debe verlo. Test positivos de diferenciación cervical para ver si hay un problema neurológico, eso debe hacerse. Es decir, que hay un conjunto de indicaciones y de contraindicaciones que en el momento hay que analizar. Probablemente alguna acá no está escrita, pero estas son generalidades. Los efectos fisiológicos en general de todas las terapias manuales es en los receptores de la piel, en los receptores capsulares, de tendones, en la relación que hay entre los ganglios simpáticos y parasimpáticos de columna vertebral hacia el nivel vertebral de esos órganos. Por la sustancia gris de Rolando es la que coordina todos los estímulos del dolor, viaja por es una vía neurológica medular donde viajan todos los estímulos y se coordinan a nivel alto. El sistema linfático es un sistema paralelo al sistema venoso. Tiene efectos beneficiosos sobre músculos, fascias, órganos, circulación, sobre funciones. Cuando se está rehabilitando de posquirúrgicos, para cicatrices retráctiles, en fin, hay un sinnúmero de indicaciones. Bueno, sin números no sé si es una palabra exacta, pero hay bastantes indicaciones para practicar las terapias manuales en general. Pero cada una de ellas se diferencia. Todas tienen un origen muy antiguo, es un conocimiento antropológico, ancestral de la humanidad.
Entonces tenemos registros de 5.000 años atrás, en China, en India, en la Ayurveda se puede decir que es la abuela de todas las terapias manuales. También porque Alejandro Magno, cuando invade India, lleva a Grecia esos conocimientos y allí estaba Hipócrates. Por otro lado, en Roma, en Grecia, en los Asclepiones, se hacían baños termales, ejercicios terapéuticos, masajes medicinales. Es decir, que dentro de lo que es la historia de la humanidad, la terapia manual siempre ha estado presente como una terapéutica, al igual que la fitoterapia. Evolucionó en la Primera y Segunda Guerra Mundial con las enfermeras que comenzaron a rehabilitar amputados, heridos de guerra, rehabilitaciones, y se fue transformando en la fisioterapia. Y la fisioterapia aplica aparatología para desinflamar, para rehabilitar funciones, y en los terapeutas, fisioterapeutas entrenados manualmente, aplican la terapia manual. Es decir, que dentro de lo que es la kinesiología, la fisioterapia, abarca un abanico muy amplio en lo que es la rehabilitación. La terapia manual sería una parte que para quienes profundizamos es una especialización dentro de lo que son las rehabilitaciones. Tenemos tanto en Oriente como en Occidente muchas diferentes técnicas y enfoques de las terapias manuales. Actualmente, lo bueno del siglo XXI es que podemos conocer y entrenarnos en todos y aplicarlas según las necesidades de nuestro paciente. Por ejemplo, el massage petrissage, el amasamiento, la osteopatía. También dentro de la osteopatía hay diferentes enfoques. Hay enfoques que son más fluidos energéticos, que son muy suaves, con la escucha del movimiento respiratorio primario, y hay enfoques que le denominan más estructurales, pero en sí la osteopatía es una, el creador es Andrew Taylor Still, y el concepto de la osteopatía es que somos una unidad. El drenaje manual linfático, los creadores fueron el matrimonio Boder, el masaje siria, masajes circulatorios, bioenergéticos, masoterapia, kinesiología, liberación de fascias, masaje deportivo, Rolfing, quiropraxia, terapia manual de bipolaridad, etcétera, etcétera, porque sí hay en Occidente un montón de técnicas, muchísimas técnicas, con diferentes enfoques, que ya cada terapeuta elige cuál le es agradable, al igual que cada paciente elige qué es más agradable o más funcional o que mejores efectos le da. Permiso. En Oriente tenemos dentro de lo que es la medicina tradicional china, la digitopuntura, el tuiná, en Japón el shiatsu, el ayurveda para adultos se llama abhyanga, y shantala para bebés, y la abhyanga está dentro de lo que se denomina la práctica del panchakarma, que es la práctica de desintoxicación, donde se realiza fitoterapia, alimentación, yoga, ejercicios y el masaje, que tiene un fin desintoxicante y equilibrante. El Ayurveda, en otro video voy a hablar de la abhyanga y el shantala. El masaje de Tailandia, que son técnicas de estiramientos tendinomusculares, se realiza en el suelo, el shiatsu también en el suelo, todas las reflexologías plantar, auricular, en la palma de la mano, son todos ahí tengo un video de las reflexoterapias, son todas los reflejos de los órganos en zonas corporales. Y los masajes tradicionales o masoterapia tradicional de los pueblos originarios. Por ejemplo, la medicina tradicional mexicana, la medicina tradicional huichí, la medicina tradicional mapuche. Es decir, que en
todas las culturas hay un saber antropológico de la terapia manual. Hay técnicas que realmente tienen un gran valor también terapéutico. Son como los diferentes niveles en que podemos, los niveles de atención primaria, los niveles que podemos encontrar la terapia manual. Voy a hablar un poco de los creadores del drenaje manual linfático, Emily Streetboder, ambos daneses, lo crearon en 1933, lo descubrieron a partir de los amputados de guerra que se les generaba en el muñón un edema importante. Entonces investigaron y encontraron los capilares linfáticos que tienen el tamaño del cabello, el diámetro, y que es una circulación paralela al retorno venoso. Acá vemos en este gráfico del método original Boder cómo dividieron para drenar esta linfa acumulada, porque nosotros podemos tener edema de origen circulatorio, circulatorio sanguíneo, o edemas de origen linfático, del sistema linfático. Un edema de origen circulatorio lo puede provocar una disfunción renal, una disfunción hepática, una disfunción de alguna parte del sistema circulatorio sanguíneo. El sistema linfático es parte del sistema circulatorio sanguíneo. Antes se le denominaba sistema linfohemático. El sistema linfático, tengo otro video donde explico con detalle para que quienes quieran ir a ese video en este canal, es una circulación paralela al sistema sanguíneo. Dentro de lo que es las disfunciones linfáticas tenemos acá un gráfico para dar ejemplo. Este es un sistema linfático normal. Viene la sangre, nutre las células, la vena se lleva la sangre con toxinas, porque viene sangre oxigenada, nutre las células, el sistema venoso se lleva nuevamente todas esas toxinas, y debido a la diferencia de presión y de diámetro capilar del sistema arterial con el venoso, hay un 10% de líquido que no puede ingresar en el sistema venoso porque es de menor diámetro y menor presión. ¿Y cómo lo hace? Cómo elimina ese 10% de líquido, se va al espacio intersticial y se va hacia los capilares linfáticos. Entonces, ese 10% de líquido retoma con la parte de toxinas y líquido a drenarlo hacia términos, el ángulo yugular subclavio, en la parte superior, y pasa a través de los nodos linfáticos, capilares linfáticos, y luego se elimina ese líquido a través del riñón. Es decir, que para que nuestra circulación esté en equilibrio e íntegra, necesita sí o sí del sistema linfático. Acá tenemos unos ejemplos cuando hay cómo se origina un edema de origen linfático. Cuando hay ruptura del capilar linfático, se acumula líquido en el espacio intersticial. Y este sería un edema de origen sanguíneo cuando hay alguna disfunción dentro de la parte circulatoria, arterial o venosa, que va a generar edema de origen circulatorio. Las técnicas a aplicar en un edema de origen circulatorio y un edema de origen linfático son totalmente diferentes. Emil Boder expresó: si fluye una linfa pura y sana, se normalizan los tejidos y funciones, porque tiene una función sumamente importante en la desintoxicación del organismo. Y para que una célula esté bien nutrida, necesita desintoxicarse. Acá tengo realizado este cuadro con la diferencia entre el drenaje linfático y la terapia manual.
La terapia manual son amasamientos, estiramientos, fricciones y otras variantes. No estoy acá hablando de osteopatía, porque la diferencia, ahora voy a hacer diferencia entre tres técnicas. Terapia manual o masoterapia, drenaje linfático y osteopatía. Entonces, los masajes pueden ser amasamientos, movimientos mecánicos, y tienen un efecto fisiológico que genera circulación sanguínea. La cadencia, es decir, el ritmo puede ser rápido, lento, dependiendo de la zona a tratar, permiso. Moviliza músculos, tiene una fuerza moderada. Algunos puntos al presionarlos puede doler, pero debe ser agradable la terapia, no es necesario que el paciente sea irritado en sus tejidos o retraumatizado por realizar una terapia manual. Movimientos ascendentes, se puede dar completo o en una zona corporal, es un método preventivo y curativo, y la mayor parte del gesto terapéutico se realiza haciendo deslizamientos sobre la piel. Se utilizan aceites y es necesario el entrenamiento manual, y tienen indicaciones y contraindicaciones. El drenaje manual linfático tiene una presión de 33 milímetros de mercurio. Es decir, que es apenas un movimiento donde mueve piel, no hace una presión, porque el capilar linfático tiene un diámetro muy pequeño. Este efecto, esta técnica, es para producir un efecto sobre la linfa. La cadencia es lenta, repetitiva y circular, porque el ritmo linfático es 6 veces menor que la sangre, se moviliza solo la piel, la energía es muy dulce, no provoca dolor, el movimiento es de proximal a distal, es decir, se van a drenar primero ganglios y luego por zona corporal. Esto es muy importante, que es el único método de tratamiento para linfoedema o edema linfático, que también esto aplica para los postquirúrgicos de extirpación de mamas. Tenemos un edema linfático primario, que es que la persona nace con una agenesia o disfunción linfático, o secundarios a cirugías o traumatismos. No se realiza deslizamiento sobre la piel, se la mueve, es decir, no hay una fricción sino un movimiento de piel. Es una técnica que se entrena, dura muchas horas el curso, el entrenamiento, hay que pasar por exámenes para ser realizado exquisitamente bien. No se utilizan aceites ni cremas y es necesario la capacitación en una escuela con un maestro autorizado, y tiene algunas contraindicaciones. Las generales, es decir, que no haya lastimadura de la piel, y si hay hipotiroidismo, infectocontagiosas, es decir, ya el terapeuta debe ser entrenado. Es decir, que si un paciente tiene un edema, una acumulación de líquido de origen linfático, es necesario sí o sí el drenaje manual linfático, y se sabe si es un edema de origen circulatorio o de origen linfático por el signo de Godet. El signo de Godet en un edema circulatorio, cuando apoyamos la huella del pulgar, deja un hueco, una hendidura, y en el edema linfático no deja huella. La diferencia entre la terapia manual, el masaje, la osteopatía, es que la osteopatía hace un diálogo con los tejidos del paciente. Percibe el inspir y el expir, el movimiento respiratorio primario. Es lo que trabaja sobre la biodinámica o la dinámica de la vida. La interrelación, hay un video en mi canal de los principios de la osteopatía. Esta interrelación entre estructura, función, emociones, somos una unidad, la ley de la arteria es absoluta, vida es movimiento, movimiento es vida. Todas estas
funciones mecánicas generan homeostasis y equilibrio. La osteopatía trabaja con técnicas estructurales, de fascias, cráneo, visceral, músculo esquelético, fluidos, y también trabaja en pacientes pediátricos, en embarazadas, en adultos mayores. Cuando hablamos de técnicas estructurales, dentro de la osteopatía, que hay distintos enfoques, hablamos de técnicas de una alta precisión, de velocidad y de muy bajo impacto, ya que aquellas técnicas estructurales de craqueo son de la quiropraxia, que es otra rama de otro enfoque de la terapia manual. ¿Qué diferencia o en qué se parece la osteopatía al drenaje linfático? En la suavidad de la mano. ¿En qué se diferencia el drenaje linfático de la osteopatía? Que, por ejemplo, para drenar un postquirúrgico de extirpación de mama, un brazo que tiene linfoedema, se tarda media hora, 45 minutos, y se aplican el uso de vendas y de medias para contener el edema. Esto es muy importante porque, si bien dentro de las técnicas de osteopatía y de fascias se utiliza los drenajes, porque también hay técnicas de drenaje circulatorio y linfático. Bueno, el mundo técnico-artístico de las terapias manuales es muy amplio, es maravilloso, y entrenar las manos con precisión, con excelencia, requieren de mucho tiempo y de maestros entrenados. La osteopatía va a trabajar toda la relación entre órganos, sistema nervioso y estructura. Bueno, espero haber aclarado estas preguntas, la diferencia entre una técnica u otra, un enfoque u otro, y cualquier duda, pregunta, por favor, no duden en hacerlo, ese es mi contacto. Que la seguridad, protección y salud esté en todos, y que sus manos, para aquellos que son terapeutas, hagan siempre el bien, y para aquellos que no lo son, también. Nuestras manos son un puente terapéutico, un puente de hacer el bien. Les pido que den like si les gustó, que se suscriban a mi canal y que compartan este video. Hasta la próxima y que tengan un precioso día, tarde o noche.